Doctora, ¿cómo te va? Esto tiene solución. Hijo, muy buenas tardes. Está dura la pregunta. Está muy dura la pregunta, muy difícil solución a este problema, pero quiero comenzar con un comentario. Decías tú al principio y ahora que me haces la pregunta, que se ha convertido en nota principal, que se ha convertido en foco de atención. ¿Por qué se ha convertido en foco de atención? Por la desgracia de la muerte de este niño, de Héctor Alejandro Méndez, ¿no? Por eso, porque cada vez que encontramos un problema, entonces sí, todos nos volcamos sobre él, informamos sobre él, pero como con los escándalos de corrupción, pasan 1, 2, 3, ¿qué te gusta? 4 semanas, Pepe, y a todos se nos olvida. Y cuando una sociedad presenta estos casos y simplemente se vuelven noticia de primera plana durante unos cuantos días y luego los olvidamos, estamos en problemas, estamos enfrente de un problema, de una sociedad francamente anómica, una sociedad que no puede tolerar estas cosas y que sin embargo las tolera. Decían tus reporteros, sí, que se ha aumentado el fenómeno del bullying o del acoso o de la intimidación a niños y niñas que son diferentes de sus compañeros. Yo me pregunto si se ha incrementado el fenómeno, Pepe, o se ha incrementado la información sobre el fenómeno. Porque yo creo que lo segundo, ¿no? Creo que es lo segundo. Esto ocurría cuando tú y yo éramos pequeños, íbamos a la escuela. Cuando la palabra bullying ni siquiera existía. Ándale. Y después existió cuando mandamos a nuestros hijos y bueno, y sigue existiendo ahora y simplemente le estamos dando visibilidad pública y qué bueno, porque para comenzar a plantear la solución de un problema, primero hay que conocerlo, hay que situarlo en la agenda y no hay manera de situarlo en la agenda si no se hacen estos, digamos, escándalos o estas llamadas de atención mediática. Pero neta, Pepe, te pregunto, ¿realmente crees que prohibiendo la práctica o elevando las penas por la comisión de este delito vamos a lograr algo? Es que yo ya estoy muy impresionada con todos los con todos los problemas que estamos enfrentando, esos que nos afectan diariamente, sí. No los grandes de la reforma energética, de la telecomunicación, no, estos chiquititos que son los que nos afectan a todos los mexicanos día a día. Y vamos a por esa vía. Cada vez que aparece uno, inventamos una nueva legislación. ¿Te acuerdas hace poquitito, cuando el problema en el estadio? ¿Sí? Sí, como no, en Guadalajara, en el Estadio Jalisco. Sí. Luego salimos, vamos a legislar. ¿Tú crees que va a cambiar algo o ha cambiado algo desde entonces? Pues no, porque legislar no es gobernar, legislar no es implementar problemas. La legislación está allí y está allí en el caso de los mexicanos, por desgracia, para ser violada una y otra vez. Y yo lo que pregunto es, ¿dónde están los programas gubernamentales? Estas cosas no tienen que pasar ni siquiera por el legislativo, ¿sí? Que bueno, si queremos tener una ley, tengámosla, pero no es la vía de solución, ni elevando penas, ni prohibiendo conductas. Creo que estamos ante un problema en donde tiene que haber vigilancia, educación cívica, educación en la tolerancia. Ahorita me venía a la mente bueno, ¿por qué molestan unos compañeros a otros? De los ejemplos que nos dan, porque usa lentes, porque sus papás son divorciados, porque a lo mejor tiene una cojera un niño o una niña, etcétera. Me recordaba la encuesta, Pepe, de la ENCUP, la encuesta de valores que ha levantado cada 2 años Gobernación, y el nivel de tolerancia que tenemos a la diferencia es realmente en las democracias de los menores, Pepe. Tú sabes que más de la mitad de la población no aceptaría que en su casa viviera un enfermo de HIV. Tú sabes que no aceptaría que viviera en su casa un hombre o una mujer con una preferencia sexual distinta o que utilizara un tatuaje. Pues cómo no, si eso es lo que nos están enseñando los padres, porque aquí te estoy hablando de una encuesta sobre adultos. Sí. ¿Qué me quieres decir entre los niños? Que ni siquiera tienen el filtro los niños me van a rechazar si yo presento una conducta violenta o una conducta, digamos, políticamente no correcta, ¿no? Que eso es lo que hacemos muchas veces los adultos. Bueno, pues si los niños están mamando de sus padres estos valores, los valores de la intolerancia, por supuesto que van a seguir teniendo estas prácticas de bullying, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer más que legislar es un programa escolar y un programa de educación a los padres, porque lo que nos has reportado es que hay padres que ven
o maestros que ven cómo se produce este fenómeno y francamente se cruzan de brazos. Sí, los maestros o no saben hacer nada o no pueden hacer nada, porque también ellos son víctimas del bullying del sistema, claro, que los discrimina, los margina, no los pela, no les hace caso. Y los directivos de la escuela. Ayer encontrábamos un caso de una jovencita de tercera secundaria a la cual la golpearon y por asmática y demás, y la solución de la directora de la escuela fue decirle a la mamá de esta mujer, de esta niña, fue decirle, ¿sabe qué, señora? Mejor saque a su niña de la escuela porque corre peligro. Es ahí donde estamos un poco mal, o muy mal. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto hay una si no hay combate, hay una impunidad. Y esta impunidad está justificando, pues, un renglón torcido de la sociedad. Pero impunidad, Pepe, y estoy de acuerdo contigo, no es que vaya a contraargumentarte, pero es el último eslabón de la cadena. Primero tenemos que ver por qué se da este fenómeno del bullying, por qué no se acepta a alguien con diferencias pues tan menores como puede ser que uses anteojos o como hayas tenido la mala suerte de padecer asma, ¿sí? Tampoco es como una cosa de los grandes prejuicios que han atacado a la humanidad, con los cuales desde luego no estamos de acuerdo, pero hablamos de raza, de religión, etcétera. Estamos hablando de una persona que usa lentes. No quiero pensar en un niño que tiene 2 papás varones, bueno, o una niña que tiene 2 mamás mujeres, o una escuela pública que vaya un niño con un solideo, se llama, ¿no? Sí, sí. Los gorritos de los judíos cuando van a la sinagoga. Bueno, todo eso, entonces ahí empieza. ¿Kibbutz se llama? Sí. Bueno, ahí es donde empieza, Pepe, y el último eslabón es la impunidad, ¿sí? Cuando se va y se denuncia un delito o una conducta de este tipo y no pasa nada, ¿sí? Pero empezamos allí. ¿Qué es lo que enseñan los maestros? Los maestros, en vez de pararse frente al salón de clases y explicar qué es el asma o explicar qué es ser con capacidad visual diferente. Exacto. ¿Sí? Después tenemos que encontrar las palabras adecuadas, porque ya no se puede decir incapacidad, minusválidos o cosas así. Bueno, en donde los maestros tengan esa capacidad para enseñar a los alumnos que los seres humanos somos diferentes, en algunos casos por elección, en otros casos porque nos tocó en la rueda de la fortuna, de la suerte. Esto es un problema de educación y al final de impunidad. Pero tiene que haber mecanismos, doctora Casar, tiene que haber mecanismos, porque si aquí lo está diciendo Paco Abundis en su encuesta reciente sobre el tema. 74% de los padres de familia saben que hay bullying, que hay abuso, atropello, humillación contra sus hijos, lo saben muy bien, pero no saben cómo ponerle remedio al tema, porque no tienen los instrumentos. Creo que el Estado mexicano debe dotar a la sociedad de los instrumentos para canalizar esta realidad que no nos conduce absolutamente a nada bueno. Estábamos dando a la nota ayer de un joven, hijo de un director de cine inglés, radicado en Los Ángeles, California, que el viernes tomó un arma y mató a 6 mujeres, ¿no? a 6 personas, las mató por problemas psicológicos de fondo. Él había sufrido bullying de joven. Sí. Es decir, estamos llegando a un extremo, no es el caso mayoritario, pero es un extremo de alguien que puede derivar en una patología tremenda que lo lleve a convertirse, como en este caso, en un asesino. Es decir, el bullying, el no curar el tema, el no procurar el Estado mexicano dar protección a los débiles frente a los gandallas, pues está dejando ahí sueltos muchos cabos que después van a convertir a estos jóvenes en vengativos, golpeadores, violentos familiares, si no es que asesinos. Lo dices muy bien, pero mi pregunta es si estos instrumentos que tú legítimamente le estás exigiendo al Estado, o para bajarnos un poquito a los gobiernos municipales, estatales, federales, son instrumentos que deben de ser punitivos. O sea, que deben de imponer penas, sí, pero otra vez, al final deben de la cartela, deben ser, en primer lugar, orientadores. Primer lugar. En efecto, sí. Pero cuando tú me dices esta cifra de Abundis del 74%, que los padres saben que hay y no saben qué hacer, lo que pienso es que si hiciéramos una encuesta en ese sentido, no te extrañe, Pepe, que te encuentres a muchos padres que le digan a sus hijos: no sea usted collón, no sea usted gallina, ¿sí? Enfrénteseles, ¿no?
Y bueno, el muchacho eclenque o el muchacho que no tiene el tímido, el débil, pues no lo puede hacer. Pero ¿cuántos papás y mamás, en vez de, digamos, proteger, protestar primero ante el maestro, luego ante el director, luego ante el delegado o la autoridad municipal, lo que le dicen al muchacho: no sea usted, no sea usted marica, no sea usted marica, ¿sí? Éntrele, no se deje. No se deje, y esa es la educación del padre. Cuando el padre debe decirle: a ver, vamos a ver al director de tu escuela y a tu profesor. Vamos a ver la raíz del problema. Vamos a ver la raíz del problema, vamos a confrontarnos con quien te está agrediendo, vamos a explicarle a ese agresor que actúa con toda crueldad. Pero no, sáquelo, el director, llévesela porque aquí la va a pasar muy mal. Y el papá diciéndole, o la mamá diciéndole: no sea usted gallina, no se deje, sí, sea machito y enfrente, ¿no? Entonces vamos a seguir reproduciendo el fenómeno. ¿Y qué es lo que vamos a tener? 2 o 3 o un puñado de casos aislados en donde el director, el maestro, etcétera, se va a ir a la cárcel, pero no estamos atacando el problema de raíz. No creo, Pepe, que sea un problema de legislar, como no lo es el caso que estamos tocando, el de los estadios, como no es el caso del derecho a la alimentación. Pues sí, tenemos inscrito nuestro derecho a la alimentación, Pepe. ¿Con qué instrumentos vamos a ejercer ese derecho? Pues no sigamos haciendo leyes buenonas que no tienen después ningún efecto práctico. Programas, educación en la tolerancia, supervisión, Pepe. Las leyes en estos casos creo que vienen valiendo. El bullying no puede ser un proceso inherente a la enseñanza. No, y no puede ser tolerado. Seamos intolerantes ante la tolerancia al bullying. Y hay que tratarlo como tal. ¿Sí? Tampoco es cadena perpetua para el niño que bullea. No, ni tampoco es la extradición a otro país. No. Pero sí la vigilancia y pararlo de inmediato, sí la supervisión en los recreos, en los pasillos, en los baños de las escuelas, que es donde más ocurre. Entonces sí, seamos intolerantes ante la intolerancia a la diferencia. Eso es lo que podríamos decir. Sé que es muy fácil decirlo, Pepe, 24,000 escuelas, es difícil. Pero esta es una labor no solamente de la autoridad del Estado, es una labor de todo, del Estado mexicano, padres, maestros, en fin, hermanos mayores, gente con mayor madurez, que entiende que la crueldad es innata en la infancia claro. Tampoco estamos, ahora hay que sumar, bueno, si estos niños a de parte se la pasan viendo series violentas donde la solución a los problemas es por la vía del más fuerte, etcétera, se la pasan jugando videojuegos donde a ver quién mata más, pues todo esto es una suma de situaciones. No vamos a ponernos moralistas tampoco. No, claro que no, pero vemos por la ciudad, cuando tú ves ahí en la esquina a dos gentes agarrándose a golpes, en donde hay una gran diferencia en peso, en tamaño, etcétera, y la gente ve o sigue de largo. No somos capaces de intervenir. Necesitamos intervenir, necesitamos participar en vez de candidaturas independientes, consultas populares, iniciativas ciudadanas. Inculquemos otro tipo de valores en donde nos importe el prójimo. Lo que quiere decir prójimo es el próximo a ti. Y si yo voy caminando y tú vas caminando y ves que me están golpeando, pues yo esperaría que tenga una mano amiga, ¿no? Claro. Más que un legislador amigo que me vaya a legislar para una cosa que o se queda en la gaveta del Congreso, y si no, pues se queda en la gaveta de las escuelas. Pepe. Muchas gracias, doctora Casar. A ti. La doctora María Amparo Casar, por supuesto, en su juicio. Hagamos una pausa. ¿Usted qué opina de esto? No esté ahí nomás oyendo. Escríbanos, tenemos un Twitter, @JoséCárdenas1. Damos su punto de vista. ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? ¿Está usted de acuerdo? ¿Propone algo novedoso? ¿Ha leído más que nosotros respecto al tema? ¿Ha definido claramente lo que significa bullying, una nueva palabra para un viejo problema? Dígalo, no se quede ahí. Vamos a una pausa. Radio Fórmula.